Julius Schaub. Cuando el Tercer Reich estaba colapsando, Julius Schaub, jefe de ayudantes personales de Adolf Hitler y uno de los hombres más antiguos de su entorno, quedó atrapado en una paradoja típica de los círculos íntimos del poder. Había visto y administrado detalles cotidianos del dictador durante décadas, pero su función en el derrumbe se redujo a borrar rastros. En los últimos días de abril de 1945, con Berlín cercada, Hitler le dio a Schaub una orden concreta y repetida: destruir documentos y efectos personales. Schaub quemó papeles de cajas fuertes y depósitos vinculados a la Cancillería y al búnker, y recibió instrucciones de eliminar también contenidos guardados fuera de la capital, incluyendo pertenencias y archivos asociados a residencias y lugares de paso del dictador. Ese tipo de tareas no era un detalle menor. Schaub no era un secretario administrativo cualquiera, sino el custodio de lo que Hitler consideraba privado, lo que incluía correspondencia, anotaciones, objetos y material que podía resultar comprometedor o al menos útil para reconstruir rutinas, relaciones y decisiones del círculo interno. Ese tramo final marca el quiebre de su historia. A partir de ahí, Schaub dejó de ser el hombre del maletín y pasó a ser un fugitivo más en un país vencido. Según los registros disponibles, intentó moverse con documentación falsa y llegó a presentarse con el nombre Joseph Huber. Fue detenido por tropas estadounidenses el 8 de mayo de 1945 en Kitzbühel, Austria. Su captura no fue el final inmediato del caso, sino el comienzo de un periodo largo de custodia e investigación. Schaub permaneció detenido hasta el 17 de febrero de 1949. En esos años, el foco aliado en figuras como él combinaba dos preguntas: ¿qué sabía realmente un hombre ubicado tan cerca del dictador? Y sobre todo, ¿qué podía demostrarse con evidencia documental o testimonial? En la posguerra, la cercanía a Hitler era por sí sola un elemento cargado, pero los procesos dependían de categorías y de pruebas concretas. Ahí aparece el punto clave de su salida del laberinto judicial. En los procedimientos de desnazificación, Schaub fue clasificado como Mitläufer, lo que significaba literalmente seguidor o compañero de viaje, una categoría que, en términos prácticos, lo colocaba por debajo de los grandes responsables criminales a los que se atribuía decisión, diseño o conducción directa de políticas de represión y exterminio. En la misma línea, las referencias disponibles señalan que no fue acusado ni vinculado formalmente a crímenes de guerra. En paralelo, existe registro fotoperiodístico que sitúa su resolución judicial en Alemania a comienzos de 1949. Schaub aparece mencionado como absuelto por el Tribunal Regional de Múnich, segundo el 21 de febrero de 1949. Esa fecha encaja con el cierre de su periodo de custodia y con el desenlace típico de varios miembros del entorno administrativo y de servicio del régimen: largos interrogatorios, revisiones, clasificación en desnazificación y, finalmente, reinserción discreta en la Alemania de posguerra. Desde ese momento, Schaub se replegó a una vida de bajo perfil. A diferencia de otros nombres del nazismo que quedaron atados a procesos emblemáticos o a décadas de persecución internacional, su trayectoria posterior no se asocia a un rol público relevante ni a una militancia visible de posguerra en las fuentes generales. Su biografía, en términos documentables, se cierra con datos simples. Murió el 27 de diciembre de 1967 en Múnich, su ciudad natal. Wilhelm Bruckner. Si Julius Schaub fue, hasta el final, el ejecutor de las órdenes privadas de Hitler, Wilhelm Bruckner representa otro tipo de cercanía, la del viejo entorno que, con el tiempo, fue desplazado por intrigas internas antes incluso de que llegara la derrota. Bruckner había sido el jefe de ayudantes de Hitler durante la segunda mitad de los años 30, con autoridad directa sobre el personal que rodeaba al Führer: asistentes, ujieres, ballet, escoltas, ayudantes militares. Era un cargo que mezclaba logística, acceso y control del perímetro humano del líder del Reich. Pero su caída en el organigrama fue previa a 1945. En octubre de 1940 dejó de ser el jefe de ayudantes, reemplazado justamente por Schaub. Ese reemplazo, según los relatos biográficos, se vinculó a la creciente influencia de Martin Bormann y a la reconfiguración del círculo inmediato en plena guerra.
Bruckner, que había sido visible y conocido en la Cancillería, pasó a un segundo plano y ese desplazamiento terminó teniendo una consecuencia decisiva para su destino. Cuando el Tercer Reich se desintegró, Bruckner ya no estaba en el centro neurálgico del búnker ni en el esquema de decisiones de última hora. En lo formal, su trayectoria durante el conflicto también cambió. Se incorporó al Heer, el ejército regular, y para el final de la guerra había alcanzado el rango de coronel. Ese dato suele parecer burocrático, pero no lo es. En la posguerra, los aliados y los tribunales de desnazificación tendían a evaluar con distinto prisma a quienes permanecían en funciones partidarias de poder frente a quienes habían terminado dentro del aparato militar convencional, aunque la frontera fuera, muchas veces, moralmente insuficiente. Tras la capitulación alemana, Bruckner fue internado por las autoridades militares estadounidenses. El internamiento se extendió, según la síntesis biográfica, entre 1945 y 1948. Es un periodo clave porque muestra una diferencia respecto de otros cercanos a Hitler. Bruckner no quedó detenido por semanas o meses, sino por años. Eso sugiere que, aun fuera del círculo final, seguía siendo considerado un testigo valioso de la maquinaria interna del régimen y también un sujeto a clasificar en la jerarquía de responsabilidades que los aliados intentaban construir en Alemania ocupada. La desnazificación, en la práctica, no fue una única fórmula, sino un sistema que variaba por zonas y por épocas, atravesado por necesidades políticas y por el giro que fue tomando la Guerra Fría. Aún así, las categorías importaban, podían definir la pérdida de bienes, restricciones laborales, penas de internamiento o trabajo forzado y el grado de estigma legal. En el caso de Bruckner, el fallo que suele citarse es concreto y fechado. El 14 de septiembre de 1948 fue clasificado como principal culpable o gran infractor, con una sentencia de 3 años y medio en un campo de trabajo y la confiscación parcial de sus bienes. Ese veredicto lo separa de otros miembros del entorno doméstico de Hitler que, en diferentes procesos, fueron etiquetados como simples seguidores o Mitläufer. Bruckner no era solo un empleado de servicio. Había tenido rango, mando y un nivel de autoridad real sobre el aparato personal del Führer en años donde el régimen ya estaba plenamente consolidado. Su condena, aunque no lo ubique en la cumbre criminal del nazismo, sí refleja que las autoridades de posguerra lo consideraron más que un acompañante pasivo. Después de 1948, la historia de Bruckner se vuelve menos visible, como ocurrió con muchos cuadros intermedios del Reich que, sin ser figuras emblemáticas de los grandes juicios internacionales, se diluyeron en la Alemania occidental bajo un perfil bajo, con expedientes administrativos y trayectorias personales que rara vez volvieron a la primera plana. En su caso, el dato final es simple, casi seco. Murió el 18 de agosto de 1954 en Herbstdorf, Alta Baviera, en la Alemania occidental. Emil Maurice. En el mapa íntimo de Adolf Hitler, Emil Maurice ocupa un lugar raro. Fue de los primeros, de los que estuvieron antes de que el poder lo cubriera todo, cuando el movimiento era todavía una mezcla de reuniones, violencia callejera y lealtades personales. Relojero de oficio, Maurice se vinculó con Hitler desde los años iniciales del Partido Obrero Alemán y terminó convirtiéndose en algo muy concreto: su primer chofer personal, un hombre que no solo conducía, sino que estaba físicamente pegado a la rutina del líder. Esa proximidad temprana le dio un estatus simbólico que lo acompañó siempre, incluso cuando ya no estaba en el centro del escenario. Su biografía tiene además un elemento que parecía incompatible con el régimen. En el marco de las exigencias raciales cada vez más rígidas de las SS, Maurice quedó expuesto por un antecedente familiar que Heinrich Himmler consideró problemático. El resultado fue una de esas excepciones que muestran cómo funcionaba el poder real. Hitler intervino para proteger a su viejo conocido y Maurice recibió un trato especial que le permitió seguir dentro del universo SS pese a la presión interna. Ese episodio no fue un detalle doméstico, fue una señal de lo que significaba haber estado antes que todos en la órbita personal del dictador. Durante la guerra, sin embargo, la cercanía original ya no equivalía a influencia decisiva. Maurice no se convirtió en un gran comandante operativo.
Su perfil se mantuvo entre lo político y lo corporativo dentro del sistema nazi y, en términos militares, aparece vinculado al servicio como oficial en la Luftwaffe en un periodo acotado entre 1940 y 1942, lo que muestra una trayectoria que buscó acomodarse a las necesidades del Reich sin transformarlo en una figura de primera línea en el frente. El derrumbe de 1945 lo alcanzó como a tantos otros, ya no como el fundador ni el hombre del auto, sino como un nombre de expediente. Las fuerzas estadounidenses lo capturaron el 25 de mayo de 1945 en Starnberg, un punto al sur de Múnich que, en esos días, concentró movimientos de militares, burócratas y hombres del partido que intentaban diluirse en el caos de la rendición. La captura para alguien con su pasado no era solo un arresto, era el inicio de una evaluación. ¿Cuánto había sido Maurice en la práctica y cuánto había quedado como un símbolo del viejo entorno de Hitler? La respuesta oficial llegó con el sistema de desnazificación. En 1948 fue juzgado y sentenciado a 4 años en un campo de trabajo clasificado como clase 2, es decir, un delincuente o infractor dentro de esa escala, por encima del simple seguidor pasivo. Ese punto es importante. No estamos frente a un personaje que quedara automáticamente perdonado por ser solo un chofer. La posguerra lo encuadró como parte activa del aparato, aunque no como diseñador principal de los crímenes mayores del régimen. Después de cumplir el tramo central de su condena, su historia cambia de tono. A diferencia de figuras que pasaron décadas en tribunales o de quienes huyeron durante años, Maurice regresó a un tipo de vida que parecía un retroceso cronológico. Volvió al oficio de relojería y se reinsertó en la economía civil de la Alemania occidental. Hay constancia de que en 1951 ya era dueño de una relojería en Múnich. Ese dato, más que anecdótico, marca el patrón típico de muchos cuadros tempranos del nazismo que, sin quedar atrapados en los grandes juicios internacionales, terminaron reconstruyendo una normalidad comercial en el país que se reorganizaba bajo nuevas reglas y nuevas alianzas. Su final también tiene esa mezcla de precisión y niebla que suele rodear a los secundarios históricos. Las fuentes más citadas lo ubican muerto el 6 de febrero de 1972, con diferencias en el lugar exacto entre Starnberg y Múnich, 2 puntos muy próximos entre sí. Karl Brandt. A diferencia de otros amigos o cercanos de Hitler, cuyo poder era íntimo y doméstico, Karl Brandt pertenecía a la categoría más peligrosa, la cercanía personal convertida en autoridad estatal. Era médico, cirujano y durante años actuó como médico personal de Hitler. Esa posición no se limitaba a controles de salud o consultas. En un régimen donde el líder decidía con firmas rápidas y órdenes verbales, el médico que estaba al lado podía transformarse en engranaje político, con acceso directo y capacidad de traducir deseos en medidas administrativas. El punto de quiebre fue que Brandt no quedó encerrado en la esfera privada. Fue nombrado comisionado del Reich para la salud y la sanidad, y su nombre quedó asociado a una de las políticas más oscuras del Estado nazi: el programa de asesinatos de personas consideradas incurables o no aptas, presentado con el lenguaje engañoso de la muerte por compasión. En la documentación que luego se citó en estudios y enciclopedias aparece una orden donde Hitler encargaba a Brandt, junto con Philipp Bouhler, ampliar la autoridad de ciertos médicos para conceder una muerte misericordiosa a pacientes considerados sin cura. Ese tipo de formulación burocrática condensaba una realidad brutal. El Estado medicalizaba el asesinato y lo vestía de decisión clínica. Cuando la guerra terminó y el Reich se desmoronó, Brandt pasó a ser un objetivo evidente para los aliados. Ya no era solamente alguien del círculo de Hitler, sino un funcionario con responsabilidades en políticas sanitarias y en estructuras que, por su naturaleza, estaban conectadas con crímenes sistemáticos. En la posguerra, ese tipo de perfil tendía a desembocar en 2 caminos: o bien la fuga y el ocultamiento prolongado, o bien la captura y la construcción de un caso judicial ejemplar. Con Brandt ocurrió lo segundo. Los juicios de Nuremberg no fueron un único proceso, sino una serie de procedimientos. Dentro de las llamadas subsiguientes causas, el llamado Juicio de los Médicos fue el primer gran tribunal estadounidense posterior al Tribunal Militar Internacional.
Su nombre formal lo decía sin metáforas: Estados Unidos contra Karl Brandt y otros. El proceso se orientó a médicos y administradores acusados de organizar o participar en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a través de experimentos médicos y procedimientos impuestos a prisioneros y civiles. El juicio comenzó el 9 de diciembre de 1946 y se extendió hasta el 20 de agosto de 1947. Brandt compareció como acusado central. Su figura simbolizaba la fusión entre medicina, partido y Estado. En las imágenes de la época se lo ve declarando, convertido en material probatorio de un sistema que en la guerra se había presentado como modernidad científica y al caer aparecía como criminalidad planificada. Las acusaciones en el juicio de los médicos incluyeron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, además de la pertenencia a una organización criminal, en un marco donde el tribunal buscó demostrar que aquello no era exceso individual de algunos médicos, sino un patrón: experimentación forzada, selección de víctimas y el uso de instituciones sanitarias como dispositivos de violencia. En ese esquema, Brandt no era un técnico que firmaba papeles. Era una figura de coordinación con legitimidad conferida por el propio Hitler y por el aparato del Reich. El veredicto fue severo. Brandt fue condenado a muerte y su sentencia se cumplió mediante ahorcamiento. La fecha quedó establecida en los registros como el 2 de junio de 1948 y el lugar de la ejecución fue la prisión de Landsberg, en la Alemania bajo ocupación aliada. August Kubizek. August Gustl Kubizek no fue un jerarca, ni un comandante, ni un burócrata del partido. Su cercanía con Adolf Hitler pertenece a un periodo anterior a todo: los años de adolescencia y primera juventud en Linz y Viena, cuando Hitler todavía era un aspirante a artista sin posición política real. Justamente por eso, su destino tras la guerra tuvo una particularidad. Para los investigadores aliados, Kubizek era menos un engranaje del régimen y más un posible testigo de la formación temprana del dictador, una pieza útil para reconstruir el origen humano de la figura que Europa acababa de derrotar. En 1945, ese valor potencial se mezcló con otro problema: los objetos y recuerdos que Kubizek había conservado durante décadas. Según los relatos biográficos, en diciembre de 1945, reunió recuerdos vinculados a su amistad con Hitler y los ocultó cuidadosamente en el sótano de su casa en Eferding, en Alta Austria. Era un gesto defensivo, pero también una señal de que entendía lo que significaban esos papeles, postales y dibujos. No eran simples souvenirs, sino material susceptible de convertirse en evidencia, mercancía o detonante político en el clima de ocupación y depuración. Poco después de ese ocultamiento, Kubizek fue arrestado por fuerzas estadounidenses. Su detención lo llevó al campo de internamiento de Glassenbach, cerca de Salzburgo, un lugar que funcionó como centro de custodia e interrogatorio para distintos perfiles ligados al nazismo y a la administración del Reich. Allí fue interrogado por la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos. El dato es importante por dos razones. Primero, porque confirma que su caso no se trató como una simple verificación administrativa. Segundo, porque muestra el interés específico por su relación con Hitler y por la posible existencia de correspondencia, bocetos o testimonios materiales de ese período temprano. Su casa fue registrada, pero los documentos y dibujos ocultos no fueron encontrados, al menos según la reconstrucción biográfica disponible. Ese detalle explica por qué, pese a la presión investigativa, Kubizek no quedó inmediatamente reducido a una fuente con material entregado bajo custodia. Parte de lo que tenía simplemente permaneció fuera del alcance. Luego, tras más de un año en ese circuito de detención e interrogatorio, fue liberado el 8 de abril de 1947. Con el paso de los años, su figura empezó a entrar en otra clase de disputa, la de los relatos. En la posguerra, la sociedad alemana y el mundo editorial se poblaron de memorias, confesiones, defensas y reconstrucciones. Kubizek recibió propuestas para publicar su testimonio, pero, según se indica, durante un tiempo las rechazó. Finalmente, en 1951 aceptó preparar su libro para una editorial austríaca con un título que no dejaba dudas sobre su intención: Adolf Hitler, mi amigo de juventud.
El libro apareció en 1953 y causó impacto, no por revelar secretos militares, sino por ofrecer una imagen doméstica y temprana de Hitler previa a la guerra y al poder. En ese sentido, Kubizek pasó a ocupar un rol específico en la memoria pública, el testigo del antes. Su texto, traducido luego a otros idiomas, alimentó tanto la curiosidad como el debate sobre la fiabilidad de un recuerdo que, por definición, estaba filtrado por décadas de distancia y por el peso incomparable de lo que Hitler se había convertido. Aún así, su postura fue clara en un punto. Insistió en que, pese al final definitivo de 1945, no aceptaría negar que había existido amistad en la juventud. Esa declaración, citada en la propia tradición biográfica del libro, revela el tipo de persona que fue Kubizek en la posguerra. No un militante político visible, pero tampoco alguien dispuesto a reconstruir su vida mediante una ruptura pública total con su pasado juvenil. Su historia, después de la publicación, se cierra rápido. Murió el 23 de octubre de 1956, a los 68 años, en Linz, y fue enterrado en Eferding, el lugar donde había vivido y donde escondió aquellos recuerdos en 1945. Ernst Putzi Hanfstengel. Ernst Putzi Hanfstengel fue, quizá, el amigo cercano más extraño del entorno hitleriano, cosmopolita, bilingüe, formado en Harvard, pianista talentoso y, al mismo tiempo, uno de los primeros puentes sociales que ayudaron a vestir de respetabilidad a un movimiento todavía marginal en la Múnich de entreguerras. Cuando el nazismo trepó al poder, Hanfstengel ocupó un rol que mezclaba influencia personal y función pública. Se lo suele describir como una figura clave en el manejo de contactos y en la imagen hacia el exterior, y llegó a desempeñarse como jefe de prensa extranjera de Hitler. Pero su historia no termina en la Cancillería ni en el búnker. A diferencia de otros cercanos, Hanfstengel se salió del sistema antes del final. Con el régimen ya consolidado, empezó a perder lugar por roces internos, especialmente con el aparato propagandístico de Joseph Goebbels, y su relación con Hitler se volvió inestable. En ese contexto aparece uno de los episodios más citados. Recibió órdenes selladas para un supuesto viaje de misión y él mismo interpretó aquello como una maniobra peligrosa. Poco después se alejó, primero hacia Suiza, luego hacia el Reino Unido. La guerra lo encontró entonces fuera del Reich, pero eso no significó libertad. En Gran Bretaña fue internado como extranjero enemigo al comenzar el conflicto y más tarde fue trasladado a Canadá junto con otros detenidos, siguiendo la política británica de mover a ciertos internados lejos del territorio metropolitano. Ese detalle es crucial porque marca el quiebre definitivo. Hanfstengel ya no era un protegido de la corte nazi, era un alemán con pasado incómodo, retenido por los aliados y convertido en potencial fuente. En 1942 se produjo el giro más singular de su vida. Fue entregado a Estados Unidos y pasó a colaborar con la administración Roosevelt en un proyecto de inteligencia conocido como el S-Project. Entre junio de 1942 y septiembre de 1944 trabajó como analista y consultor, aportando perfiles e información sobre cuadros del régimen nazi y, especialmente, sobre Hitler. Según la síntesis biográfica más difundida, entregó datos sobre centenares de dirigentes y preparó material extenso sobre la personalidad y hábitos privados del dictador. En 1943, su aporte se conectó con el famoso informe del Office of Strategic Services sobre la personalidad de Hitler, elaborado por especialistas estadounidenses que buscaban anticipar conductas y reacciones del líder nazi. Lo importante aquí no es romantizar la defección, sino entender el cálculo político. Para Washington, Hanfstengel era útil porque había estado cerca, porque conocía dinámicas internas y porque podía describir rasgos del entorno personal, algo valioso para inteligencia psicológica y propaganda. Para él, colaborar también era una vía de supervivencia, una forma de reubicarse del lado vencedor con un capital que solo él tenía, su antigua intimidad con Hitler. En 1944 fue devuelto a custodia británica y, tras el fin de la guerra, repatriado a Alemania. Ese regreso lo colocó en el terreno gris de la posguerra. No podía presentarse como resistente desde el inicio, porque su nombre estaba ligado al ascenso nazi, pero tampoco era un cuadro capturado en 1945 con funciones vigentes.
Su destino, como el de muchos personajes laterales de alto acceso, fue el repliegue y la escritura. En 1957 publicó un libro de memorias que volvería a circular con otros títulos, donde reconstruyó su relación con Hitler y los años perdidos previos a la guerra. Con el tiempo, ya instalado en Múnich, siguió siendo una fuente ocasional para periodistas e investigadores, más por lo que había visto en los años 20 y 30 que por un peso real en la Alemania de posguerra. Su biografía se cierra sin épica. Murió el 6 de noviembre de 1975, en Múnich, en Alemania Occidental. Heinz Linge. Heinz Linge fue, probablemente, el cercano más literal de Adolf Hitler, el ayuda de cámara que le manejaba la rutina doméstica, la ropa, el acceso inmediato, los horarios y, en los últimos días, incluso los detalles prácticos de un final que el propio Hitler intentó controlar hasta el último minuto. Linge no era un ministro ni un estratega, pero su posición lo convirtió en testigo directo de escenas que, tras 1945, pasarían a ser obsesión política: la muerte de Hitler, el destino de sus restos y el conjunto de evidencias que podían cerrar rumores. Linge había trabajado con Hitler desde 1935 y estaba en el Führerbunker el 30 de abril de 1945. A partir de ese punto, su vida quedó atada a una sola pregunta: ¿qué ocurrió exactamente en las horas finales? En el caos del búnker, su rol dejó de ser doméstico y pasó a ser operativo. Entre sus tareas aparece una que se repite en varios relatos: la destrucción de rastros materiales del suicidio y de los cuerpos. La historia de la posguerra sobre el final de Hitler no se construyó solo con grandes documentos, también se sostuvo en acciones pequeñas y brutales: mover un cuerpo, retirar una alfombra manchada, quemar restos, improvisar una sepultura bajo fuego enemigo. En términos históricos, eso convirtió a Linge en un testigo codiciado. La salida del búnker en la madrugada del 1 de mayo no lo condujo a la libertad, sino a una captura casi inevitable. Linge fue apresado por el Ejército Rojo en Berlín y su identidad terminó revelándose. Las fuentes biográficas lo ubican capturado cerca de la zona de Seestrasse y, tras confirmarse quién era, trasladado bajo custodia a Moscú, donde fue encarcelado en la prisión de Lubianka. En la lógica soviética, un testigo como él era más que un prisionero de guerra, era una pieza de inteligencia. El Estado soviético necesitaba fijar un relato propio sobre el final de Hitler y, si era posible, blindarlo contra dudas, filtraciones o versiones occidentales. Su cautiverio fue largo. Pasó aproximadamente 10 años detenido por los soviéticos y fue liberado en 1955. Ese dato, por sí solo, lo diferencia de varios hombres del entorno de Hitler que terminaron en manos estadounidenses o británicas y atravesaron procesos de desnazificación relativamente más cortos. Para Linge, la posguerra no fue primero tribunal y clasificación, fue aislamiento, interrogatorio y control político del testimonio. En los resúmenes biográficos se menciona que tanto él como Otto Gunsche fueron interrogados de manera intensa por órganos de seguridad soviéticos y que, en ciertos momentos, estuvieron en confinamiento solitario. Un episodio central de esa etapa es que Linge terminó participando, bajo presión y supervisión, en la elaboración de un dossier destinado a la cúpula soviética. Según la reconstrucción que circula en fuentes biográficas, Linge y Gunsche compartieron celda en parte del periodo 1948 a 1949 y aportaron detalles para un expediente editado por oficiales soviéticos, presentado a Joseph Stalin el 30 de diciembre de 1949. Ese material se publicaría décadas después como The Hitler Book. Este punto importa porque muestra qué buscaba Moscú: no solo saber qué pasó, sino apropiarse del testimonio y convertirlo en documento del Estado soviético. Como suele ocurrir con prisioneros sometidos a largos interrogatorios, su relato no fue una línea recta. En los resúmenes disponibles se menciona que Linke hizo afirmaciones que luego matizó o corrigió. Por ejemplo, inicialmente sostuvo haber oído el disparo del suicidio y después explicó que lo había dicho para no parecer débil ante zonas difusas de su memoria. También habría rectificado detalles sobre cómo fue envuelto el cuerpo de Eva Braun.
No es necesario tomar esto como simple mentira o verdad. Es el patrón típico de testimonios producidos en condiciones extremas, donde el interrogado intenta sostener coherencia, complacer expectativas del interrogatorio o protegerse de consecuencias. Cuando Linge salió de la custodia soviética en 1955, su regreso a Alemania Occidental no lo convirtió automáticamente en un hombre libre en términos públicos. La posguerra alemana convivía con dos fuerzas opuestas. Por un lado, el deseo de cerrar capítulos. Por el otro, la necesidad de fijar versiones judiciales y administrativas sobre hechos concretos. En 1956, Linge prestó testimonio ante un tribunal en Alemania Occidental en una investigación sobre la muerte de Hitler. La importancia de esa instancia es clara. No se trataba de curiosidad histórica, sino de una respuesta legal y política ante dudas persistentes y narrativas alternativas. En paralelo, su nombre siguió ligado a debates sobre los restos. En un contexto donde circulaban teorías sobre una supuesta supervivencia de Hitler, Linge llegó a sostener que el cuerpo del dictador no fue descubierto como tal, y que infería eso por el tipo de preguntas repetidas que los soviéticos le hicieron durante años. Más allá del valor exacto de esa interpretación, el dato revela otra cosa. Linge salió de la URSS con la experiencia de haber sido usado como testigo de Estado y con la sospecha de que la información soviética no buscaba solo esclarecer, sino controlar el relato. Heinz Linge murió el 9 de marzo de 1980 en Hamburgo, Alemania Occidental.